Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar. Y hoy tenemos plato fuerte, porque no todos los días podemos tener una especialista de la talla de la doctora Yosaira Rijos Calderón. Yosaira Rijos Calderón es médico alergóloga, tiene una especialidad en el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de todo lo que tenga que ver con alergia. Pero hoy la alergia es demasiado grande, esa especialidad, pero hoy vamos a tratar específicamente algunos temas sobre alergia y asma, alergia y rinitis, entre otras cosas, donde sabemos que una gran cantidad de personas, adultos y niños, pueden estar padeciendo esta condición. El propósito de este programa es llevarle a ustedes una educación en salud. Esto no es un consultorio, pero sí les puede ayudar a edificarlo, a orientarse sobre por dónde anda su problema y dónde buscar ayuda, ya que la doctora también en su consultorio puede prestarle ayuda. Así que le damos la bienvenida a la doctora Yosaira Rijos. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, doctor, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí y de compartir con ustedes estos temas tan interesantes de alergia. Siempre me gusta que el público sepa quién es Yosaira, de dónde nació, de dónde es, dónde estudió, por qué hizo medicina, la primero grado, y posteriormente dónde hizo su especialidad, qué tiempo duró esa experiencia. Bueno, pues yo nací en Higüey, soy totalmente higüeyana y vine a estudiar aquí a Santo Domingo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En principio yo iba a ser odontóloga, porque yo tenía trabajo en los dientes, braces y tal, y yo vi como qué maravilla que uno tenga como así la oportunidad de arreglar también la boca y la dentadura. Entonces pensé que iba a ser odontología, pero al final fui cambiando de opinión y fui inclinándome más hacia la carrera de medicina, como enamorándome más de la medicina, y ahí me quedé y completé mi grado de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y luego entonces, ¿cómo llega a ser la alergóloga? Bueno, pues yo hice mi pasantía de ley en el cuerpo de bomberos y estábamos ahí los fines de semana y tal, haciendo guardias de bomberos, pero en los días en medio yo trabajaba en una clínica de estética. Yo dije, ay, mira, qué bien, qué maravilla también armonizar la cara y todas estas cosas. Entonces, en esta clínica de estética, las compañeras que sí eran ya másters en medicina estética habían estudiado en España, y yo pensé, bueno, también me gustaría irme a España a hacer medicina estética. Pero al llegar a España, que sí logré irme para allá, pues entonces vi la posibilidad de hacer una especialidad como más amplia, más que estuviera todavía más en contacto con la medicina que la medicina estética. Y me decidí por elegir la carrera de alergología, que no la conocía antes de irme a España, pero sí vi que yo dije, bueno, mira, pero esta carrera tan interesante no la tenemos disponible para estudiarla en nuestro país. Entonces vi como la oportunidad de ser uno de los pocos alergólogos dominicanos estudiando esta carrera en España. ¿Cómo podríamos definir, ya entrando en materia, la alergología? ¿Cuál es su radio de acción, así, de una manera amplia? Aunque vamos ahorita a hablar específicamente del rinitis y asma, pero en sentido general, para que la gente tenga un concepto más amplio de la alergología. Pues la alergología estudia todas las enfermedades que su base como inmunopatológica, o sea que su origen es la alergia. Y la alergia es lo que es una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a organismos o a sustancias que ya deberíamos estar adaptados, que deberíamos tolerarlos, pero nuestro sistema inmunológico decide no tolerarlos y responder de una forma inflamatoria. Entonces, vamos a tener enfermedades alérgicas de diferentes órganos. Si el órgano que se inflama es la vía respiratoria, pues nos puede producir rinitis y asma alérgica. Si lo que se inflama es la vía digestiva o la piel, al consumir alimentos vamos a tener esa alergia alimentaria. Si el detonante de esa inflamación es un medicamento, pues ahí estará la alergia a medicamentos. Si es un insecto, la alergia a veneno de insectos, y así Quiere entre decir otras. que la alergia puede entrar por la boca, por el aire, por la piel, por un contacto. Sí, así es. O sea, hay una reacción desproporcionada del cuerpo. Sí. ¿Son células que reaccionan?
Sí, claro. Hay anticuerpos, el organismo crea anticuerpos. Vamos a recordar que los anticuerpos lo que hacen es defendernos de agresiones externas. Pero entonces el organismo hace así, crea anticuerpos para defendernos de esas sustancias más o menos normales, como los alimentos, entonces crea esos anticuerpos para defendernos de ese alimento que ha decidido que vamos a tener alergia. Doctora, teóricamente entonces, si no existiera eso, un alimento hasta te podría matar. Porque esto es una reacción de defensa para evitar que siga como consumiéndolo en el caso de los alimentos. Sí, y la verdad es que sí, que se han descrito muertes por alergia a alimentos. O sea, hay alimentos que son alérgenos, los alérgenos son sustancias capaces de producir alergia, y estos alérgenos son muy potentes, produciendo reacciones alérgicas graves, que se denominan anafilaxias, que eso es cuando una reacción alérgica afecta varios órganos del cuerpo. Los alérgenos alimentarios más potentes con los que se han descrito muertes son el camarón, los mariscos, el maní, y en algunos casos la leche y el huevo. Sí, eso de los mariscos, a veces hay emergencias muy fuertes, sí. Que el médico tiene que actuar rápidamente, sí, donde hay que tener algún tipo de medicamento para tratar esas situaciones anafilácticas, como decimos. El paciente llega con sudoración, con hipotensión. Bueno, realmente un paciente en shock anafiláctico es un caso donde a uno lo trate, siempre tiene los dedos cruzados. Sí, porque uno no sabe lo que van a resalir o no. Porque es de muy rápida evolución. Es de rápida evolución. Por suerte no es tan frecuente. No. Sí. Y uno piensa solo en shock anafiláctico cuando piensa en reacción a penicilina, que es un medicamento. A mí me hizo un paciente hace mucho un shock anafiláctico y de verdad es más aparatoso de lo que dicen los libros. Sí. O sea, en los libros te lo describen de una manera, pero ese paciente que yo vi, un adulto, que la hizo una penicilina, es más aparatoso. Sí. O sea, ese paciente hasta se evacuó. Sí. O sea, fue una cosa tremenda. Y se salvó o lo salvamos porque teníamos ahí con qué hacerlo. Sí. Es la verdad. Muchos años, en el año 89, doctor, usted no estaba ni en la universidad, usted estaba naciendo en el 89. Sí, estaba en la primaria, pero estaba nacido. Sí. Estaba naciendo, chiquitita, y realmente eso fue en San José de los Llanos, yo estaba en el hospital, y eso fue una cosa tremenda. Pero ese no es el tema, vamos a hablar ahora de ese término de rinitis alérgica, rinitis. ¿De dónde viene eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo una persona puede decir, pero según lo que dice la doctora, yo creo que tengo eso, o mi vecino, o mi hijo, o mi tío? Bueno, pues en medicina, casi todas las cosas que terminan en itis significa inflamación. Entonces, rinitis va a ser inflamación de la nariz, de las fosas nasales. Y esto lo vamos a identificar como, pues los síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica son los estornudos en salva o en cadena, o sea que estornudamos 10, 15, 20 veces enseguido. También puede ser la picazón de la nariz, que puede incluir los ojos y lo incluye con mucha frecuencia. También la rinorrea acuosa. Rinorrea significa como que sale líquido por la nariz. Y en mayor o menor medida puede haber obstrucción nasal, o sea, uno puede tener en la rinitis alérgica que se le tape la nariz o a algunos pacientes no se le tapa la nariz. O sea, que los tres síntomas principales serán la rinorrea, los estornudos y la picazón de nariz, que también puede incluir los ojos y llamarse rinoconjuntivitis. ¿Qué normalmente, oiga esta pregunta, qué normalmente hace la gente o hacía que no debe de hacer como respuesta a esos síntomas? Ponerse mentol en la nariz. El Vivaporub. Sí, no ayuda tanto. Y tampoco, pero más que el mentol, los descongestionantes nasales de venta libre, por ejemplo, que esos que abren la nariz de inmediato no convienen porque también como que alteran la anatomía de la mucosa nasal, ponen la mucosa nasal muy fina y aumentan las probabilidades de que luego empeore la rinitis y también las posibilidades de sangrado nasal. O sea que automedicarse no es una buena decisión en el caso de la rinitis. Quiere decir que en el momento siente un alivio, pero cuando lo hace de manera continua, lo que va a la larga a empeorar el asunto. Sí, incluso hay una rinitis medicamentosa, que es que se inflama la nariz,
por el uso continuo de medicamentos que no son los que están indicados en ese momento de la rinitis. Por eso, por ejemplo, hay medicamentos para la rinitis que podemos usar durante varios meses, pero hay otros solo los podemos usar unos cuantos días. Entonces, en la consulta decidiremos cuál es el que necesita cada paciente en cada caso y cuál es el que más le conviene. Doctora, y es muy frecuente que la gente vaya a la farmacia a medicarse, comprar medicamentos para automedicarse. Por supuesto que sí, estamos aquí en este país la venta libre es muy frecuente, incluso hasta en los colmados se puede comprar antialérgicos y tal, o sea, no solo en la farmacia. O sea, es muy frecuente la automedicación en nuestro país. De la rinitis y me imagino que de muchas enfermedades inflamatorias e infecciosas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con la doctora Yosaira Ríos Calderón y le decimos que muy en breve tiempo retornamos desde El Arte de Curar. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y recordamos que estamos conversando con la doctora Yosaira Ríos. Doctora, la gente quiere saber dónde usted consulta, cuáles días, el teléfono, si hay que hacer citas, si hay que llamar a una secretaria, ese tipo de cosas, si toma algún seguro, qué sé yo. Debe la información a la gente porque comienza a preguntar, ¿y dónde yo encuentro esa doctora que sabe mucho de eso? Bueno, pues yo estoy en el Centro Médico UCE, eso es aquí en Santo Domingo, en la avenida Máximo Gómez, frente al Teatro Nacional, y es por cita, trabajamos con cita previa llamando al 809-688-4941. Este número también tiene WhatsApp, o sea que pueden escribir libremente el 809-688-4941. También para pacientes que deseen consultarse en MedicalNet, sí tenemos también cita los martes en la tarde y la podemos coordinar a través de este número. Bueno, ahí tienen el número de la doctora. Además de esos síntomas, ¿ustedes hacen algún tipo de estudio porque la rinitis puede en un momento parecerse a una sinusitis, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo exactamente ustedes saben que no es una sinusitis, que no es un cuerpo extraño que tiene? Porque en pediatría yo vi hasta tratando niños por rinitis, y cuando yo lo examiné bien, que veo allí en el fondo, con esa rinorrea, le sacaba habichuela, le sacaba maíz, saqué de ahí colchespuma, pero un tapón de colchespuma. Sí. Y me daba cuenta, doctora, porque la mamá dice, no, él tiene una rinitis que no me le curan. Desde que me dicen eso, yo, o lo hacía, porque ya no estoy ejerciendo, cogía siempre una linterna y yo tenía un separador de los cosas. Y cuando me metía, además, para decirle esto, es fétido. Sí, el olor. O sea, me daba cuenta porque lo que salía del niño era fétido. Cuando tú encuentras esos fétidos, y cuando venía y salía de ahí, bueno, tengo varias fotos de lo que sacaba, sí. Tremendo. Pero ustedes, ¿cómo se dan cuenta en el adulto? Porque en niños eso pasaba, en el adulto no sé, pero en niños que ellos juegan y se meten cosas en la nariz. ¿Cómo usted se da cuenta que no es una sinusitis, por ejemplo, o que no es otra cosa? Bueno, vamos a tomar en cuenta en la historia clínica, como siempre, los síntomas característicos. Si son síntomas característicos de rinitis y no tiene esos otros síntomas no característicos de la rinitis, por ejemplo, el olor fétido, tenemos que tomar en cuenta, o si hay una obstrucción nasal persistente de un solo lado de la nariz, eso no es típico de la rinitis. Entonces vamos a instaurar nuestro tratamiento y vamos a programar unas pruebas de alergia. El tratamiento lo instauramos para calmar los síntomas de inflamación en la nariz, y las pruebas de alergia las hacemos para ver si el origen de esa inflamación es alérgico, a qué es alérgico. Entonces los alérgenos que producen rinitis alérgica son los ambientales, sobre todo en el adulto. Cosas que dan alergia que están en el polvo, los ácaros del polvo, en el moho, los hongos de la humedad, en el pelo de nuestras mascotas, el pelo del gato, del perro, del caballo, de los hámsters, también las plumas de periquitos, de gallinas, los pólenes de árboles, de arbustos, de malezas. ¿Eso ustedes lo pueden demostrar? Látex. Sí,
O sea, hacemos una prueba de alergia para cada sustancia que estoy mencionando, tiene una prueba de alergia específica. Por ejemplo, los ácaros, hay pruebas de alergia para varios tipos de ácaros, los que más alergia, como los más relevantes clínicamente. Para hongos de la humedad también probamos varios hongos y así varios pólenes, todo sería como una prueba específica para cada alergia, ¿no? O sea, que ustedes van certeros, o sea, Sí. no están adivinando. Usted Sí. va poniéndole se pone la gota del las extracto gotitas alergénico. con una... Ajá, se le da el pinchacito superficial, que ese pinchacito no saca sangre ni duele porque es de 1 milímetro la lanceta, y se deja reposar 15 minutos, y si el paciente es alérgico hace como esa ronchita ahí en el sitio de la punción, hace una reacción inflamatoria local que nos nos confirma que nuestro paciente es alérgico a la sustancia que estamos probando, porque además estamos dirigiendo estas pruebas según la historia clínica. O sea el número, si hablamos de un número de pruebas, no es que a todo el mundo se le tiene que hacer eso, pero el campo de las pruebas. De las pruebas ambientales son alrededor de 20 pruebas de alergia. Se pueden poner en los brazos o en la espalda. Sí, pero esto hablando de los alérgenos ambientales. En niños muy pequeños, ocasionalmente los alimentos pueden producir rinitis, como la leche y el huevo, y esos alimentos como que son típicamente son más predominantes en la alergia alimentaria infantil. A veces sí se manifiesta con rinitis. Entonces hay niños que sí que le agregamos alimentos en las pruebas, pero no a todos. Cuando yo comenzaba la lactación de los niños, que es la primera comida que nosotros también le damos, yo siempre le decía a la madre, no le ponga todos esos alimentos juntos, ve entrándolos por días. Es una manera hasta sencilla. Sí. Y ella me decía, ¿pero por qué? Digo, mira, si tú me le das huevo, espera 2 días, 2 días, sin darle otra cosa. Sobre todo eso como el huevo y la leche, que usted sabe que ahí hay un mundo. Sí. Digo, por los alergenos que a veces, los alergénicos que son. No importa, podría ser un queso, podría ser, porque el queso también deriva de la leche. Entonces, lo que hacíamos era, o lo que yo les recomendaba, que no entrara una comida con 3 alimentos diferentes junto un día, porque entonces uno no sabe a cuál va a ser. Doctora, y los preservantes, todas estas cosas que hay en los supermercados, que tienen muchísimos aditivos y preservativos, colorantes y todas esas cosas, ¿no intervienen en esto de la alergia? Sí, no suelen ser una causa frecuente de rinitis, pero los colorantes artificiales y los preservantes artificiales suelen empeorar la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque estas sustancias contienen un alto grado de histamina, y la histamina es la sustancia que produce la inflamación en enfermedades alérgicas y otras enfermedades no alérgicas, pero predominantemente en enfermedades alérgicas o inflamaciones de la piel. Entonces, aunque no sean alérgicos a los colorantes, los niños con dermatitis atópica, casi siempre el pediatra les dice, mira, no me le dé Cheetos, Doritos, snacks. Entonces, es por esta razón, porque aunque uno no sea alérgico como tal, sí puede empeorar los síntomas inflamatorios, sobre todo de la piel, y en algunos casos la rinitis. Y eso es tan así que cuando se le da un antihistamínico, el niño mejora. Sí, claro. Y no, con eso es que él se le quita. Bueno, pero el antihistamínico está resolviendo el efecto, no la causa. Importante que se sepa esto. Cuando le da el antihistamínico, le da el medicamento para la alergia, no voy a mencionar el nombre, pero vamos a decir una cetiricina que le puede dar, que es uno de los que se utilizaban mucho. Esa cetiricina, bueno, lo mejora, pero lo que le está tratando es no la causa. Entonces es muy importante lo que dice la doctora, ir al origen, identificarlo, hacerle la prueba a ustedes. Entonces usted dice, no, mire lo que es. Mi nieta tuvo lamentablemente que sacar un perrito de la casa porque esa niña no se mejoraba de una rinitis. Entonces cuando le hicieron la prueba era el pelo del perrito. Oiga, doctora, inmediatamente, ya a la semana era otra niña. Lamentablemente, a Blackie, como ella le puso, tuvo que cambiar de casa. Tuvo que irse. Y eso es así, eso es tal y como la doctora lo dice, no porque yo tenga dudas, sino que nosotros mandábamos a nuestros pacientes a los alergólogos para tener claramente a veces cuando sospechábamos. El clínico, nosotros como pediatra a veces sospechamos algo, pero ya no es solo sospechar, es con evidencias.
para hacer un tratamiento correcto y que no sea más largo ni estar haciendo esas mezclas de, ¿verdad? Esos mezclas de medicamentos Sí, que a veces se hacen. sí, porque, miren, estábamos hablando de que ponemos nuestro tratamiento con sprays nasales y antihistamínicos o antialérgicos tomados, pero el tratamiento etiológico, el que trata la causa de la rinitis alérgica, es la inmunoterapia específica para alérgenos o vacuna vacuna antialérgica, como le decimos coloquialmente. Lo que hace la inmunoterapia es que va quitando esa alergia poco a poco, va modulando el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica que se tiene frente a esos alérgenos a los que el paciente se encuentra sensibilizado. Entonces, incluso el paciente, por ejemplo, si le vacunamos a ácaros del polvo, tiene menos probabilidad de hacerse alérgico a nuevas sustancias, por ejemplo, al pelo del perro o del gato, también tiene menos probabilidad de que esa rinitis evolucione a asma y también pues que se van a disminuir los síntomas en más de un 85% de forma permanente, tolerando la exposición inclusive al alérgeno causal que antes no toleraba, pues ahora lo empieza a tolerar porque se va más o menos desensibilizando. Pasando al tema del asma, porque creo que hemos hablado bastante de rinitis y no quiero que el programa se me vaya. Nosotros vamos a hacer una pausa porque yo quiero no parar después que arranquemos con esto del asma. Pero recuerden que estamos en el arte de curar. Este espacio lo que pretende es llevarles a ustedes el conocimiento update, como dice el gringo, del último momento, lo que se está escribiendo, lo que se está investigando. Por eso hemos traído a la doctora Yosaira Rijo Calderón, alergóloga, ya dijo que se hizo su especialidad en España y la tenemos aquí con nosotros en Santo Domingo, en el Centro Médico UCE. Busquen el teléfono que ella lo dio ahorita. Pausamos y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y como les dije tenemos a la doctora Yosaira Rijo. Asma, doctora, ¿qué importancia tiene el tema de la alergia en asma? Para ir al grano, como uno dice. Bueno, el asma alérgica alcanza hasta un 70% de todo el asma bronquial. Recordemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria baja. La vía respiratoria es alta, es la nariz, como que de la garganta para arriba sería la vía respiratoria alta y de aquí para abajo la vía respiratoria baja. Entonces el asma inflama el bronquio, que son los conductos por donde entra el aire al pulmón, se inflama, pero es una inflamación reversible, o sea que el bronquio se cierra, pero luego puede abrir con medicamentos o de forma espontánea. Entonces, cuando la causa de esa inflamación bronquial es una sensibilización alérgica, pues el asma es alérgica. Y recuerden que yo les mencioné hace un momento que la rinitis alérgica termina en asma hasta en un 40% de los casos, pues esto es así. Por ejemplo, si el paciente tiene rinitis y no lo controlamos, no frenamos esa evolución natural de la enfermedad, pues terminará invadiendo toda la vía respiratoria. Bueno, y recordar que clínicamente siempre se ha clasificado el asma como un triple. Hay broncoconstricción, hay inflamación, hay edema, hay secreción también mucosa. Y entonces ese bronquio, a veces nosotros ponemos broncodilatadores para abrirlo, por eso, porque hay una broncoconstricción. Pero de verdad que la base de todo eso es la inflamación crónica. El edema, que también produce una hipersecreción. Entonces de ahí viene también la tos, porque el paciente al sentir ese moco en los bronquios, tose. Y el paciente tose, porque como siempre alguien dijo, eso fue un médico viejo, dijo, que la tos es el perro guardián del pulmón. Oiga bien, la tos es el perro guardián del pulmón. Si usted está tosiendo, hay algún problema. Entonces, doctora, ¿cómo ustedes se dan cuenta? ¿Por qué? Normalmente lo que se va a nebulizar a un niño, yo digo niño, y a adultos también, por mi especialidad. Entonces, eso de la nebulización es un paliativo, pero no resuelve
en el momento. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que ese adulto o niño está en el 70% que tiene que ver con una alergia? Bueno, pues lo primero, como todo, es la historia clínica y ahí vamos a ver los síntomas más frecuentes del asma, tanto alérgica como no. Sería la tos, que usted ha mencionado ahora mismo, la sensación de opresión en el pecho, puede tener también dolor en el pecho o en la espalda, y la falta de aire. Se llama disnea, cuando uno tiene dificultad para respirar, que puede también tener ese sonido sibilante al expulsar el aire, porque como el bronquio está inflamado y está disminuida la luz por donde entra el aire, pues entonces silba al salir el aire. Entonces son los síntomas principales de asma: falta de aire, tos, dolor de pecho, y esa falta de aire puede tener también sibilancias. Entonces, una vez que vemos a nuestro paciente, decimos, mira, vamos a completar ese diagnóstico, le hacemos una espirometría, que es la prueba básica de función pulmonar y que nos puede diagnosticar inmediatamente si el paciente tiene asma, y para saber si es alérgica o no, pues vamos a hacer las pruebas de alergia que habíamos mencionado antes, que en el adulto serán sobre todo para alérgenos ambientales. Las 20 pruebas de alergia, o pueden ser 15 pruebas, o puede ser un poquito más, un poquito menos, que vamos a hacer para alérgenos ambientales. También podemos añadir algunos alimentos, sobre todo en niños, pero básicamente será una alergia ambiental. Y así diagnosticamos el asma alérgico. ¿Y qué otras cosas? O sea, Por ustedes ejemplo, no tienen imágenes, no utilizan algún tipo de imagen para ver si hay, porque en el asma es importante que la gente entienda que el problema no es para entrar el aire, hay un atrapamiento del aire, como la doctora dijo. Silba, porque así como cuando usted sopla un instrumento con aire sale un sonido, a los bronquios estar estrechitos hay esa dificultad para ese aire que está atrapado. Entonces, cuando hace el esfuerzo, viene el pitico, como uno dice. Sí, aunque la mayoría de las veces las pruebas de imágenes no están alteradas en el asma, porque recordemos que es una obstrucción reversible del flujo aéreo, o sea que incluso la espirometría en muchas ocasiones en que está normal, porque está en un momento en que no está inflamado el bronquio. Entonces es eso, básicamente la clínica lo confirmamos con la espirometría u otras pruebas de función pulmonar que hay también. Existen pruebas de provocación bronquial, como para ver si es verdad que este bronquio está hiperreactivo, pero eso lo hacen más los neumólogos, y pues confirmamos que ese diagnóstico que sospechamos de asma es alérgica con las pruebas de alergia. Aunque siempre los clínicos tenemos que hacer una radiografía, porque hasta por un cuerpo extraño en un momento de un niño puede haber una dificultad para respirar. Sí, hay que hacerla. Y a veces también para hacer diagnóstico diferencial, aunque la clínica es soberana, como usted dice, pero la gente que está ahí, y usted y yo no entendemos, no es médico, entonces van a decir, pero ese médico me mandó a hacer una placa y no tenía razón. No, también hay neumonías que en un momento pueden parecerse, que la neumonía da fiebre también y es más inspiratoria, pero y eso cuando tú tienes un estetoscopio que oye crepitante, que oye roncos, que hay un poco de matidez a la percusión, una serie de cosas, pero ese es el médico. Pero es importante siempre, de hecho, cuando usted ve el protocolo de manejo, siempre te piden que tenga primero una radiografía, ahora específicamente sus pruebas ya con el alergólogo, que son los que van a determinar. Sí, porque incluso en la consulta de alergia, una vez que vemos al paciente, hay ocasiones que tenemos que solicitar tomografía de tórax con contraste y tal, porque estamos sospechando algo más. Por eso es la importancia de la historia clínica detallada, de todos los síntomas, de si vemos que el paciente además tiene decaimiento, tiene esa fiebre o febrícula, tiene otros síntomas como que nos hacen sospechar de que puede ser algo más de asma, y además la espirometría nos puede sugerir algo más, que sea otro tipo de enfermedad pulmonar. Entonces ahí sí casi haríamos como una exploración más amplia. Doctora, mire, me ha gustado mucho, y usted no sabe lo que le voy a decir, muchísimo. Usted ha dicho como 6 veces la historia clínica. Qué bueno. Ojalá y usted no cambie, porque el médico de hoy no quiere hacer historia clínica. La anamnesis, ese interrogatorio profundo, es insustituible. Y yo se lo voy a decir categóricamente. Mire, si usted va a un médico, no importa que sea de que el Plus, Ultra, si no se sienta con usted a hacer una buena historia clínica, una historia de la enfermedad actual,
antecedentes, hábitos tóxicos, todo lo que se pregunta. Tiene que, por lo menos la primera vez, tiene que estar como media hora, yo digo. Y después que se hace historia completa, un buen examen físico, es cualquier cosa menos médico. Porque, y me ha gustado, se lo digo, usted lo ha dicho, cada vez que usted dice la historia clínica, yo me emociono, porque es verdad. La historia, porque las analíticas y las pruebas vienen a confirmar lo que usted sospecha en la historia clínica. Sí, es que los datos están en la historia clínica, entonces es así mismo como usted lo ha dicho, nos vamos a mover a hacer más pruebas o exploraciones según lo que sospechemos, lo que nos diga el paciente, lo que nos traiga el paciente para confirmar. Cuando ustedes le ponen un tratamiento, vamos a hablar de tratamiento, eso es asequible a la gente todavía para manejar un asunto, no vamos a decir todo aquí, doctora, vamos a decir todo. ¿Un pobre se puede sanar de una alergia? Sí, se puede. O sea, no es una cosa no es lo más caro, no es lo más económico que hay tampoco en el mercado, los tratamientos para la alergia y el asma. Los inhaladores son un poco costosos y son la base del tratamiento del asma, pero sí hay diferentes como gamas de tratamiento, de precios, pero sí es cierto que los de más calidad son un poco más costosos. Cuando hablo de inhaladores, es muy importante en el tratamiento y a base de qué, esos de esteroides, que tienen esos inhaladores. Sí, mire, una vez diagnosticamos el asma, pues entonces vamos a ver en qué estadio se encuentra. O sea, el asma tiene diferentes escalones de gravedad. Está el asma leve, intermitente, que el paciente tiene algún síntoma de asma 1 o 2 veces al año, que se resuelve con una nebulización o con un puff de salbutamol u otra sustancia parecida. Y también puede, entre el asma leve intermitente hasta llegar al asma grave o de difícil control, hay como 5 escalones más. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Quédense ahí, que ahora viene la parte final. Vamos a hablar de la clasificación, los niveles, cómo se maneja eso, cuándo va a entrar el neumólogo, hasta dónde el alergólogo, hasta dónde llega, dónde comienza el neumólogo y pasa el alergólogo. Todo eso lo vamos a tratar ya en el último corte, que será en breve, en muy poco tiempo. Continuamos ya en la última etapa de este programa, el arte de curar, sin antes de dejar de decirles que nos den un like, que nos se suscriban, que nos sigan, que nos digan qué les parece el programa para nosotros poder continuar con esto. Le tenemos que dar gracias también a los doctores Esteves, tanto a la doctora Neri Esteves como al doctor Balcácer, porque nos permiten llegar a ustedes a través del arte de curar. Doctora, al asma, usted decía que depende de la clasificación y ahí yo la corté. Pues que dependiendo de la gravedad, pues será la intensidad del tratamiento. O sea, si tenemos un asma leve, pues se puede tratar de vez en cuando tenga los síntomas. Pero si ese asma, aunque sea leve, es persistente, aunque el tratamiento no sea muy agresivo, sí debe ser también persistente. Entonces, la base del tratamiento del asma son los inhaladores. Y los inhaladores contienen esteroides para inhalar y quizá un broncodilatador. O sea, lo pueden tener o no un broncodilatador de corta duración, como el salbutamol o el albuterol, y también de larga duración, que son los que usamos como de mantenimiento, como el formoterol, el salmeterol o el bilanterol. Por si alguno de ustedes tiene uno en casa y ve, ¿qué será esto que tiene mi inhalador? Pues es una sustancia que abre el bronquio durante pocas horas o muchas horas. Así se define si es de poca duración o de larga duración. Entonces, este tratamiento es para controlar los síntomas del asma. Entonces incluye los inhaladores, también puede incluir Montelukast. En algunos casos tenemos que poner también esteroides tomados porque son crisis severas o que no ceden solo con el tratamiento con inhaladores, pero el tratamiento etiológico, el que va a quitar la causa del problema del asma alérgica, es la inmunoterapia específica para alérgenos, igual que en el caso de la rinitis alérgica, porque la inmunoterapia está indicada en rinitis y asma alérgica que está sensibilizada a un alérgeno que es la causa principal del problema y que podemos vacunarlo, o sea que existe una vacuna para ese. Por ejemplo, si uno está sensibilizado a ácaros del polvo, a hongos de la humedad o a pólenes o quizá epitelio de perro o de gato, pues para eso sí existe vacunas y podemos
inmunomodular esa respuesta alérgica. Pero por el contrario, si está sensibilizado a la pluma de periquito, pues le conviene no tener periquitos porque para eso todavía no tenemos vacunas disponibles. Es por poner un ejemplo. En su casuística, la suya, si yo le preguntase, que lo estoy haciendo, aquí en República Dominicana, ¿cuáles serían las que usted ha encontrado, las 3 causas más importantes de alergia respiratoria que terminen en asma? Pues está. La alergia a los ácaros del polvo es la primera, porque vamos a recordar qué son esos ácaros del polvo. Son microorganismos, o sea, organismos que no se ven al ojo, sino al microscopio, que viven en el polvo doméstico, se alimentan de restos de piel y se multiplican fácilmente y por largo tiempo en climas húmedos y cálidos, que es justo el clima que tenemos en nuestro país. Entonces es el alérgeno principal de climas tropicales como el nuestro. Entonces, si tendríamos que seguir con otro, sería pues el epitelio de mascotas, de perro o de gato, y los pólenes. Los pólenes aquí no son la causa principal del asma, como suelen ser en países que tienen estaciones bien definidas, porque la carga poligénica de nuestro país no es muy alta, debido también a la humedad del clima. Si el clima es muy húmedo, pues esas partículas de pólenes se encuentran como que se suspenden en el ambiente y no llegan tanto a nuestros hogares. Entonces, ácaros del polvo y epitelios de animales y hongos de la humedad, que en climas húmedos serían los principales alérgenos ambientales. Por ciento de éxito de cura en un paciente, mire, cómo le voy a hacer esta pregunta, en un paciente que es por las reglas, que lleva todo al librito, por ciento de cura en el otro que es medio, que se va y vuelve y lleva la cosa a mitad, y por ciento de cura en aquel que él me da la ganario, que cuando está muy revolteado es que va. Bueno, con la inmunoterapia específica para alérgenos se consigue una mejoría permanente de todos los síntomas de más de un 85%. O sea, tengo 100 síntomas, se me quitan 85 con la persistencia en la vacuna. La vacuna o inmunoterapia es un tratamiento largo, pero tenemos que recordar que el asma también es una enfermedad larga, es una enfermedad crónica que no tiene una cura como tal. Entonces, está destinada esta vacuna para la rinitis y asma alérgica persistente, porque sí es cierto que son un par de años vacunándose, pero no tenemos que esperar al final de la inmunoterapia para ver los beneficios, sino que en los primeros meses vamos a ir viendo esa reducción de los síntomas. Y por supuesto, la persistencia que le he mencionado ya varias veces es la clave, porque el paciente que solo se trata cuando está malo, pues no puede prevenir las crisis de asma, solo tratar las crisis que se presenten. Entonces, el más persistente y disciplinado en su tratamiento siempre va a conseguir mejores resultados. Doctora, me duele cuando he visto personas adultas morir todavía en el 2024 en crisis de asma. Sí, y no solo en nuestro país, sigue pasando en todo el mundo. Yo recuerdo no hace mucho una profesora murió en un colegio con una crisis de broncoespasmo y me quedé como en shock. Y hace muchos años vi también un niño que ya llegó con un pulmón silente, no había forma, llegó prácticamente que pues estaba cianótico, tratamos de intubarlo y cosas, pero realmente llegó listo, que no. Entonces, eso fue un broncoespasmo masivo. Sí. Y también había corrido mucha carretera entre el lugar que hizo el asunto y cuando lo llevaron y los que me llamaron. Pero es algo que deja a uno un poco traumado o traumatizado. No hay necesidad de llegar ahí. No juegue con el asma. El asma puede traicionarlo en cualquier momento. Mire, hay gente que dice, no, yo cuando estoy apretado y tosiendo me tomo esta pastillita. Hay días, mire, yo ejercí la pediatría 30 años, hay días que yo no sé lo que sucede, que me llegaban niños que yo tenía que cruzarme los dedos, aún usando el esteroide, todos los broncodilatadores, la hidratación, el oxígeno, todo, porque como que hacen una hiperreactividad y casi siempre hay detrás una hiperreactividad por una alergia. Y uno diciéndole, tiene que ir al alergólogo, comenzaban a dar vueltas porque ustedes saben que uno maneja medicamentos que mejoran los síntomas. Sí, claro. Algunos llegué a decirle, ni me vuelva a traer el niño porque tenía miedo de que fuera a hacer algo así. ¿Usted ha tenido casos, doctora, que pueda compartir con la gente? No, por gracias a Dios no he tenido casos casi letales de asma. Sí que la mayoría de los pacientes
no todos son disciplinados, pero sí la mayoría sí que llevan su tratamiento lo mejor que pueden y no hemos llegado a ese punto. Pero es lamentable porque es que uno no se puede descuidar con este tipo de enfermedades, ¿no? Es lo como usted dice, no se le puede dar el chance de que siempre va a ser igual porque no lo sabemos, no sabemos qué crisis va a ser peor que otra, o si hay algo más que está impulsando, si hay una infección respiratoria que pueda hacer también que el episodio sea más agresivo, aparte de la exposición alergénica. Entonces, hay que tener conciencia de que las enfermedades crónicas hay que tratarlas, que los inhaladores no causan adicción, eso es una parte muy, como muy arraigada en nuestro país, que los pacientes dicen, mira, yo no quiero hacerme dependiente del inhalador, pero el inhalador no es el responsable de que la enfermedad sea crónica. O sea, si uno sufre, por ejemplo, de hipertensión, uno acepta que tiene que tomar su pastilla todos los días, pero para el asma no queremos aceptar que hay que usar en muchas ocasiones el inhalador todos los días y muchas veces es así. Doctora, precisamente mi próxima pregunta, que siempre la hago ya al final, ¿cuáles son las creencias y tabúes? Esa es una. Creencias y tabúes que la gente arrastra y que son a veces, diríamos, una barrera para una persona llevar un tratamiento exitoso. Sí, no, con el asma es ese, los inhaladores causan temor en la población y no debería ser porque entonces el paciente prefiere, en vez de usar un inhalador que tiene una dosis mínima de esteroides, prefiere inyectarse 200 miligramos de hidrocortisona en la emergencia o tomar una pastilla de prednisona de 50 miligramos, cuando el inhalador lo que tiene son microgramos, o sea que es una dosis mínima de esteroides comparado con la que a veces necesita el paciente que no es disciplinado con sus inhaladores. Y es más directo porque cuando toma prednisolona o prednisona o algún tipo de esteroide, tiene que dar altas dosis para llegar, porque entonces va toda la economía. Va todo, además, llega una cantidad de órganos que no debe de llegar. Que no lo necesitan. Que no lo necesita y que tiene, dicho sea de paso, sus efectos colaterales indeseables. Usted ve que la persona se dematiza porque cuando se utiliza indiscriminadamente los esteroides retienen agua y la gente se hincha. Y después, bueno, usted sabe que entre otras cosas, sí. Usted sabe que, bueno, el que lo tiene que usar porque tenga alguna enfermedad, por ejemplo, usted tiene un síndrome nefrótico y ya eso es otra cosa. Un síndrome nefrótico le van a poner, no es que yo esté en contra del esteroide cuando esté bien usado. Sí, no queremos decir que no se debe usar, sino es como comparando la pequeña cantidad de esteroides que tienen los inhaladores frente a las inyecciones o jarabes o comprimidos de esteroides, ¿sabes? Es mínima la cantidad. Un mensaje final, doctora, ya llegamos, un mensaje final, porque llegamos al final del programa. Yo les agradezco por su atención hasta este momento y les exhorto a que si tienen sospecha de enfermedad alérgica, respiratoria o no, no dejen de consultarse en la consulta de alergia, porque tenemos soluciones, tenemos recomendaciones que van a mejorar la calidad de vida, que es lo que queremos, y a minimizar estos síntomas y este riesgo de exposición alergénica que sea severa, que sea como podemos evitar esos sustos que a veces tenemos que pasar por desconocimiento. Gracias, doctora Yosaira Rijo. Yo creo, bueno, yo me quedé muy complacido y creo que ustedes han sido verdaderamente edificados sobre este tipo de programas. Recuerden, Centro Médico USA está la doctora, ya dejó los teléfonos, búsquenlo para que la contacten si tienen la necesidad de hacerlo. Amigos, hemos llegado a la parte final del arte de curar. Muchísimas gracias por su atención y esperamos la próxima semana aquí, tenerlo ahí en su pantalla para un programa similar. Será hasta entonces.